¿Qué tal, amigos de ESNE? Bienvenidos a este programa especial que traemos para todos ustedes desde Jerusalén. Estamos aquí para hablar acerca de un carisma de la Iglesia Católica, realmente una realidad que ha nacido a raíz del Concilio Vaticano II y que es importante poder entender también a través de la experiencia de quienes han vivido lo que esta realidad significa. Recientemente, el Santo Padre León XIV recibió en el Aula de la Bendición a más de 1000 itinerantes, es como se llama en el argot de esta realidad, a los misioneros que llevan adelante la realidad del camino neocatecumenal en diferentes países. Estos itinerantes estaban reunidos en el Puerto San Jorge, en Italia, y al final de una convivencia en la que escuchan las experiencias que cada uno de ellos lleva de los países en los que se encuentran, con dificultades, pero también con grandes milagros que han visto, han tenido la gracia atípica, porque no es que siempre se haga, de ir al Vaticano y ser recibidos por el Santo Padre, quien ha dirigido un mensaje muy bello, que realmente acaparó titulares en el mundo entero y que vale la pena poner en contexto calmadamente y también iluminarlo con la experiencia. Para ello está hoy con nosotros el Padre Francesco Voltaggio. Padre Francesco, gracias por acompañarnos, director de la Domus Betania, una casa que tiene el camino neocatecumenal aquí en Jerusalén para sacerdotes, también laicos, que hacen un año de inmersión en la Tierra Santa, estudian los orígenes del cristianismo, y es un año académico, pero también de peregrinación. Y bueno, esta es solo una de las iniciativas que tiene el Camino Neocatecumenal aquí en la Tierra Santa. Padre Francesco, gracias. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Pues usted estaba en este encuentro con el Santo Padre, ¿verdad? Sí, he tenido la gracia de estar. Usted, que es sacerdote además de la diócesis de Roma, Fidei Donum, aquí en el Patriarcado Latino de Jerusalén, pero el Papa es su obispo. Sí, claro. Pues, ¿qué tal ha sido la experiencia que han vivido ustedes? Ha sido un discurso realmente bello. De hecho, yo tengo aquí algunos fragmentos que vamos a ir leyendo con calma para ir analizando. Pero, ¿qué significa para una realidad que el Papa León XIV les dé una audiencia, que además escuche, que ustedes puedan escuchar una palabra profética del Santo Padre? Para nosotros ha sido una gracia inmensa porque, claro, no hay camino de fe en la Iglesia sin Pedro, sin el Santo Padre, y estamos muy agradecidos a Papa León por su acogida y también cómo nos ha saludado, ¿no? Con un grandísimo cariño y de verdad con un espíritu estupendo, y también, sobre todo, le estamos agradecidos para sus palabras. Dice, vamos a leer un poco de este discurso del Santo Padre. Dice: discurso de su santidad el Papa León XIV a los líderes del camino neocatecumenal en el Salón de la Bendición. Estaban presentes Kiko Argüello, el iniciador del camino, coiniciador, junto a la sierva de Dios Carmen Hernández, María Ascensión Romero y el Padre Mario Pezzi. El camino neocatecumenal, para quien no lo sepa, es una realidad que nació en España. Sin embargo, sería un poco difícil decir que es española, porque en realidad ya ha crecido en el mundo entero, pero vamos a ver, tiene su origen en España, en Madrid, y gran parte de su fuerza en los países de habla hispana. De hecho, es si no la realidad más extendida, una de las más extendidas en todo el mundo. Los 115 seminarios, sí, Redemptoris Mater, que son seminarios que son diocesanos. No se trata de sacerdotes formados únicamente para el camino, sino que prestan un servicio a las diócesis locales. Entonces, entendiendo todo este contexto, el Papa León XIV conocía del camino neocatecumenal ya en el Perú, pues ahora se encuentra y hace una serie de reflexiones. Dice: un pensamiento especial se dirige a las familias aquí presentes, expresión de vuestra aspiración misionera y de aquel deseo que debe animar siempre a toda la Iglesia, anunciar el Evangelio a todo el mundo para que todos conozcan a Cristo. Este mismo deseo siempre ha inspirado y sigue nutriendo la vida del camino neocatecumenal, su carisma y las obras de evangelización y catequesis que representan una valiosa contribución a la vida de la Iglesia. A todos, especialmente a quienes se han distanciado o cuya fe se ha debilitado, les ofrecéis la posibilidad de un camino espiritual que les permita redescubrir el significado del bautismo,
para que reconozcan el don de la gracia recibida y por lo tanto la llamada a ser discípulos del Señor y sus testigos en el mundo. Aquí habla el Papa de un camino espiritual para redescubrir el bautismo. Podríamos entrar en lo que significa esto a nivel canónico, teológico, pero yo quisiera preguntarle a usted personalmente que hace este camino, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Qué le ha aportado a su vida? Sí, primero, el camino neocatecumenal, como ha dicho San Juan Pablo II, es un itinerario de formación católica válida para la sociedad y los tiempos de hoy, y que ha sido reconocido oficialmente por la Iglesia Católica y que en estos años ha dado muchos frutos. Yo personalmente estoy muy agradecido a Jesucristo, a la Iglesia y al camino neocatecumenal porque ha salvado mi familia. Prácticamente mis padres fueron de la primera hora, la primera catequesis que se hizo en Italia, que hicieron Kiko, Carmen y con un sacerdote antes de Padre Mario, Padre Francesco Cupini, después, claro, subentró el Padre Mario Pezzi. Y mi familia estaba en la muerte, en el sentido que mis padres, aunque yo vengo de buena familia, ¿no?, se casaron con mucho amor. Mi padre abogado, profesor de universidad, pero han tenido un problema muy serio en su matrimonio antes que yo naciera, porque ya tenían 3 hijos, yo soy el quinto, y por algunos errores de su vida mi madre quería suicidarse. Aunque era de iglesia, se iba a la iglesia en varios también movimientos de la iglesia, era muy activa en la iglesia. Pero llegaron a un punto, y en este momento llega la primera catequesis en toda Italia y la segunda en todo el mundo. Y claro, yo he visto mi familia renacer, resucitar de entre los muertos. Yo todavía no estaba vivo, pero claro, después he visto los frutos porque se abrieron a la vida, porque habían, como se dice, cerrado la tienda, ¿no? La fábrica, sí. La fábrica no quería más hijos, nació mi cuarto hermano y después yo. Y he vivido en esta gracia inmensa, viviendo la reconciliación de mis padres y con esta fuerza misionera de lo que habló el Papa, la experimenté, porque claro, Papa León tiene en su corazón la misión, porque es como todos los pontífices, un pontífice misioneros, pero él también sí, lo es de toda su formación, ¿no? Entonces dice aquí que vosotros sois misioneros, o sea, es un aspecto que toda la iglesia tiene que tener, o sea, la iglesia o es misionera o no es. Y entonces yo he vivido esto porque he visto a mis padres que gratuitamente, o sea, por gratitud, eso es muy importante. Es como cuando un vaso está relleno, ¿no?, de este amor que hemos experimentado gratuitamente. Y entonces todas las tardes, aunque mi padre trabajaba, mi madre tenía 5 hijos, pero se iban siempre evangelizando en las parroquias, porque este camino es un camino a servicio de iniciación cristiana, a servicio de los obispos en las parroquias, entonces con el permiso del párroco, y siempre en el equipo de evangelización hay un presbítero. Entonces es un camino eclesial y ellos se iban en las parroquias de Roma. Ahora en 100 parroquias de Roma, entonces es un cuarto de las parroquias de Roma, hay la presencia del camino, junto a otras realidades de la iglesia, carismas que gracias a Dios hemos asistido a un florecer del espíritu, no solo, pero especialmente después del Concilio Vaticano II. Claro. Dice el Papa, continuó la lectura, inspirados por este espíritu, habéis encendido el fuego del Evangelio allí donde parecía apagarse, y habéis acompañado a muchas personas y comunidades cristianas, despertándolas a la alegría de la fe, ayudándolas a redescubrir la belleza de conocer a Jesús y favoreciendo su crecimiento espiritual y su compromiso de testimonio. Esta es una frase muy impactante, ¿no? Habéis encendido el fuego del Evangelio allí donde parecía apagarse. ¿Dónde se ha encendido este fuego? ¿En qué realidades concretas suele abrirse el camino neocatecumenal? Sí, la frase es muy impactante porque, claro, reconoce los frutos de años y años en todo el mundo, porque después el camino es ofrecido
en cualquier parte del mundo donde el obispo, como he dicho, los párrocos también lo acogen, pero especialmente en misiones, en lugares donde hay una cristianización, porque este camino es un camino bautismal, catecumenal, como en los primeros siglos de la Iglesia. Entonces es un itinerario de iniciación cristiana que es muy importante recuperar en la Iglesia para los bautizados, claramente para renovar su bautismo. Entonces vivir después del bautismo toda la riqueza que está en el bautismo, porque el bautismo es un camino, como ha dicho San Pablo VI, hablando del camino no catecumenal, que se haga antes o después, no importa tanto, ¿no?, el catecumenado. Pero también en algunos lugares sirve de catecumenado para muchos que no son cristianos, entonces es una iniciación cristiana, un catecumenado. Entonces hay lugares especialmente de misión que donde familias en misión o missio agentes, ahora voy a explicar, llaman al camino, a las familias del camino, siempre con un presbítero, para hacer lo que se dice en latín una implantatio ecclesia, o sea, para formar la iglesia en lugares donde no está, o para, como ha dicho el Papa, encender de nuevo este fuego que está apagado, o sea, en lugares más cristianizados del mundo, ¿no? Porque sabemos que estamos en este desafío también en la iglesia, o sea, es muy difícil transmitir la fe a las siguientes generaciones. En Europa particularmente. En Europa particularmente, en el norte de Europa, y esto también todos los pontífices, pero a partir de San Juan Pablo II, animó a esto, hablando de una nueva evangelización que necesitaba Europa, que en aquel tiempo fue, no digo un escándalo, pero algunos se enojaron, como la Europa cristiana, pero fue así, y gracias a esto fueron enviadas muchas familias. Ahora hay alrededor de 2.000 familias en misión en todo el mundo, entre familias que están en misión en varios lugares, en missio agentes, que se forman varias familias con un presbítero para formar una parroquia donde no existen, lugares donde no hay la fe cristiana, y también itinerantes, porque hay algunos que se donan toda su vida para difundir el Evangelio y también a través de esta realidad que es el camino. Y para mí este es un signo grandísimo, o sea, familias en misión, esta es una gran esperanza de la Iglesia. Por esto siempre San Juan Pablo II y después todos los pontífices, ahora todavía no Papa León, pero esperemos que lo hará pronto, enviaron ellos, o sea, los pontífices enviaron las familias en misión personalmente. Y quiero decir una cosa, para terminar, o sea, esto es un camino para todos, también para los que están cerca de la iglesia y quieren redescubrir toda, como he dicho, la riqueza del bautismo, pero también para los más lejanos. Cuando San Juan Pablo II visitaba la parroquia de Roma como obispo de Roma, es muy interesante, encontraba todas las realidades de la parroquia, entre las cuales también el camino, y preguntaba: ¿cuántos de ustedes estaban fuera de la iglesia antes de conocer el camino? Y desde allá también vio los frutos, porque un montón de gente levantaba la mano y entonces se daba cuenta, como tendría que hacer un obispo, o sea, constatar, como tú has dicho, de la experiencia, los frutos concretos del camino y de gente que libremente, claramente, porque es un anuncio gratuito totalmente, se acerca y entonces esperemos que este fuego, no solamente a través de nosotros del camino, porque está ahí toda una obra de la Iglesia, se pueda encender este fuego del amor, porque Jesucristo dice: he venido para encender un fuego sobre la tierra. Es muy interesante. Voy a leer esto que dice el Papa. En particular, además de los formadores y catequistas, quisiera expresar mi gratitud a las familias que, acogiendo el impulso interior del espíritu, abandonan la seguridad de la vida cotidiana y se lanzan a la misión incluso en territorios lejanos y difíciles, con el único deseo de anunciar el Evangelio y ser testigos del amor de Dios. De esta manera, los equipos itinerantes, compuestos por familias, catequistas y sacerdotes, participan en la misión evangelizadora de toda la Iglesia y, como afirmó el Papa Francisco, contribuyen a despertar la fe de los no cristianos que nunca habían oído hablar de Jesucristo, pero también de muchos bautizados que, a pesar de ser cristianos, han olvidado quién es Jesucristo. El Papa
León XIV tiene ya desde el inicio de su pontificado ha venido hablando de esto, pero particularmente en el viaje a Turquía, a Nicea, por todo el tema del arianismo, él ha hablado también del resurgimiento de un arianismo que despoja a Jesucristo de toda su divinidad, como si fuera un superhombre, pero nada más, un hombre muy bueno. Y entonces ahora el Papa dice que esta realidad contribuye a despertar la fe de los que, incluso siendo bautizados y a pesar de ser cristianos, han olvidado quién es Jesucristo. Sobre esto de las familias, por ejemplo, yo sé que usted fue rector, mi rector además, del Seminario Redemptoris Mater de Galilea, y ahí me llamó mucho la atención siempre ver una familia que con sus hijos pequeños, italianos ellos, los trajeron aquí a Tierra Santa, fueron enviados en misión, ayudan en el seminario, pero también en la evangelización, y estos hijos han crecido en un ambiente ya no descristianizado, un ambiente en el que Cristo nunca ha estado, vamos a decir así, y crecen, y son una luz en medio de esta sociedad. Entonces, quisiera dividir esto en dos partes. Por un lado, el rol de las familias misioneras, que usted ya ha dicho, y en los que desde luego se ven muchos frutos, y por otro lado también, este mundo en el que vivimos, en el que Jesucristo cada vez pasa a ser realmente casi un Gandhi, un personaje admirable por su moral, pero que de divinidad realmente le atribuyen poco. Sí, primero, claro, el testimonio de las familias es muy grande. Para mí es uno de los testimonios más grandes, porque ver estas familias que dejan todo, ¿no? Y esto por gratitud, porque nadie les obliga, ¿no? Y los hijos también van y dan un testimonio muy grande porque entran de verdad en la lengua. Por ejemplo, los primeros que aprenden el idioma son los niños y entran en la sociedad y van, o sea, poco a poco muriendo para después resucitar, o sea, porque entran en una realidad nueva y todo. Para mí esto es una gracia inmensa, también lo que has dicho de la transmisión de la fe a los hijos, porque no es fácil hoy transmitir la fe. Siempre una generación siguiente es un poquito rebelde a la precedente, eso es normal para identificarse, pero nosotros hemos visto que nuestros padres han sido auténticos, o sea, han recibido, no porque eran perfectos, porque tienen sus defectos, pero porque han vivido una experiencia fuerte de fe. Y esto quiero contestar a la segunda pregunta, ¿cómo se puede experimentar esto? Claro, o sea que Cristo es verdaderamente Dios, y no solamente un guru, un Gandhi, un hombre, un superhombre, a través de la fuerza del querigma, de la predicación. ¿Por qué? Porque no es algo intelectual. O sea, la predicación, la fe viene de la predicación, de la escucha de la predicación, del querigma. Por eso el querigma tiene un poder grandísimo. Querigma quiere decir el anuncio de salvación de Jesucristo muerto y resucitado para nosotros. Tiene un poder de, como pasó con la Virgen María, que claro, con las distinciones, pero que recibió el anuncio del ángel, tiene un poder de engendrar en nosotros Jesucristo y de darnos el Espíritu Santo que nos testifica de verdad que nuestra historia, esto es verdadero, no es un cuento, no es una historia, no es una filosofía, sino algo de verdaderamente. Y entonces estas familias han tenido una experiencia, porque si no uno no deja todo. Porque yo les conozco, no son fundamentalistas que se van allá, sino hicieron una experiencia muy fuerte y están tan agradecidos, como dice el Salmo 23, ¿no? Mi cáliz está relleno. O sea, nosotros no podemos dar sino lo que hemos recibido. Y yo soy testigo que estas familias han recibido la salvación. Cuando estamos muertos y recibimos la salvación, el perdón de los pecados, como los apóstoles, entonces estamos dispuestos a ir en cada parte del mundo. Ahora, después algunos hijos regresan, porque cuando ya son mayores, regresan, pero esto no es una constricción a los hijos hablan varios idiomas, hacen experiencias impresionantes como esta familia que has mencionado de Galilea, pero muchos se quedan y se casan en territorios de misiones. Entonces hay un futuro, porque claro, estas misiones agentes
missio agentes, o sea, varias familias se van y tienen muchos hijos, y hay que entenderlo esto también. Nadie le dice tenéis que hacer hijos, sino por gratitud, si yo he recibido la vida, la dan y tienen muchas veces 6, 7, 8, 10 hijos. Si van 5 familias, con los hijos ya son 50 personas, más el presbítero y los hermanos, hermanas en misión que se van, son 60, y entonces ya es como una pequeña parroquia, pero después los hijos, por la mayoría, tengo que decir, por lo que he dicho, como han visto que los padres han tenido una experiencia, siguen las huellas de los padres y entonces se ofrecen, se quedan, tienen hijos, entonces hay un pueblo, en 2 generaciones ya hay un pueblo. Esto no para conquistar, cuidado, eso es muy importante, sino hacer como los apóstoles, dar un testimonio y dar la posibilidad a mucha gente que no conoce a Cristo o que lo ha perdido por varias razones, heridas, ¿no? sin ningún juicio, claramente porque hemos sido salvados, pecadores salvados, no somos mejores de nadie, no vamos allá a conquistar, a triunfar, todo lo contrario, muchas veces tenemos fracasos, pero a testimoniar que es la cosa más divertida de la vida, más linda de la vida, es seguir a Jesucristo. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Por qué no darle la posibilidad? Bien, vamos a la siguiente parte del discurso. Dice el Papa: vivir la experiencia del camino neocatecumenal y llevar a cabo su misión exige también, por vuestra parte, vigilancia interior y una sabia capacidad crítica para discernir ciertos riesgos que siempre acechan en la vida espiritual y eclesial. Proponéis a todos un camino de redescubrimiento del bautismo, y este sacramento, como sabemos, nos une a Cristo, haciéndonos miembros vivos de su cuerpo, su único pueblo, su única familia. Debemos recordar siempre que somos Iglesia y que si el Espíritu concede a cada persona una manifestación particular, ésta se da, como nos recuerda el apóstol, para el bien común y por tanto para la misión misma de la Iglesia. Los carismas deben estar siempre al servicio del reino de Dios y de la única Iglesia de Cristo, en la que ningún don de Dios es más importante que otro, excepto la caridad, que los perfecciona y armoniza a todos. Y ningún ministerio debe convertirse en motivo para sentirse superiores a los hermanos o excluir a quienes piensan diferente. Vamos a hacer una pausa aquí. El Papa habla de la necesidad de una sabia capacidad crítica, o sea, poder detenernos, reflexionar, ver los riesgos en los que se puede incurrir. ¿Cómo reciben el camino estas palabras del Santo Padre de reflexión? Es un emplazamiento a ver lo que puede ocurrir. ¿Cómo fueron recibidas? Yo pienso que estas palabras son muy importantes porque el Papa subraya los riesgos y dice muy bien que esto puede pasar en cada camino espiritual cristiano y también en cada realidad, ¿no? Y claro, yo hago un ejemplo, por ejemplo, mis estudiantes, yo soy profesor de Sagrada Escritura, no les voy a exaltar antes del examen, porque si no, no estudian, o sea, se necesita también, y nos sirve también, ¿no? Ver los riesgos. Yo lo puedo decir lo que he experimentado, o sea, primero, bueno, yo he crecido en mi familia en un amor grandísimo a la Iglesia. O sea, el camino neocatecumenal no es que es un grupo que nos da un amor a nuestro grupo, sino exactamente porque es un camino eclesial en las parroquias. Es como un útero para los más lejanos, para después de verdad descubrir la riqueza de la Iglesia. Por ejemplo, aquí en Tierra Santa, ¿no? Nosotros trabajamos con los árabes cristianos. Hemos abierto también aquí el camino, son de varios ritos. El camino neocatecumenal les ayudó a amar más sus ritos. No a amar un rito neocatecumenal que no existe, sino a amar más sus propios ritos, la riqueza, entenderlos. Porque claro, como es un catecumenado, una iniciación, cuando uno es iniciado a la escritura durante años, a los padres de la Iglesia, a la liturgia, porque el camino es una síntesis teológico-catequética, muy fundada en la escritura, en los padres. Entonces, claro, cuando el bautismo funciona en nosotros, uno aprecia toda la riqueza de su Iglesia. Yo puedo testimoniar también aquí que han empezado a amar mucho más, y mucho, los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre,
Entonces esto para la eclesialidad y la unidad. Y después también siempre hay, claro, la conciencia, un respeto de la conciencia. Yo he experimentado en el camino, pero hay siempre que insistir en esto también al interior del camino, que hay una gradualidad. Siempre Kiko, Carmen, Padre Mario, ahora Ascensión, y después también los catequistas insisten sobre esta gradualidad. Es un camino gradual, porque si no es una imposición moralista, o sea, no hay que imponer. Es una vida cristiana. Cuando el bautismo, esta fuente del bautismo, empieza gradualmente, como era en la iglesia primitiva, el catecumenado se desarrolla en etapas, ¿no? Entonces hay una gradualidad hasta la estadura de Cristo, de un cristiano adulto, y entonces hay que respetar en el camino, y lo estamos haciendo, esperemos más y más, esta gradualidad, ¿no? Primero. Y segundo, claro, esto, como he dicho, no se puede imponer, porque dice la palabra, dice Jesucristo mismo, gratis habéis dado, gratis habéis recibido, gratis. Sí, dar gratis lo que hemos dar recibido. Gratis lo que hemos recibido gratis. Entonces esto no se puede imponer a las conciencias. Es algo que... Por eso decía San Juan Crisóstomo, ¿quién es el verdadero bautizado, que hizo, porque a su tiempo había el catecumenado, o sea, el que terminó el catecumenado, es alguien que vive el cristianismo sin esfuerzo. Eso es importante, o sea... Entonces, sin imposición, sin moralismo, sin fundamentalismo, sino como algo que nace del espíritu, de esta fuente del bautismo que ya esperemos que se renueve. Esto no es automático, claro, no es que todos los acogen de la misma manera. Por eso pienso que también la palabra del Papa para nosotros es importantísima. Después él decía, por eso también los invito a ustedes que se han encontrado al Señor y lo siguen en el camino neocatecumenal a ser testigos de esta unidad. Su misión es particular, pero no exclusiva. Su carisma es específico, pero fructifica en comunión con los demás dones presentes en la Iglesia. El bien que hacen es grande, pero su propósito es que las personas conozcan a Cristo respetando siempre el camino y la conciencia de cada persona. Aquí, bueno, volviendo donde decía, no excluir a quienes piensan diferente. O sea, es evidente que el Papa tendrá información ante la cual reflexiona y propone estas palabras y esta reflexión al camino. Pero es también importante decir que el camino es una realidad muy grande. Había 1000 itinerantes en esta audiencia. Y lo que puede ocurrir en un lugar donde tal vez se han dado episodios que dan a pie a esta reflexión, no es que ocurren todos. Y llama pues también a esto que pide el Papa, una autocrítica. Sí, sin duda, porque estamos como más de 138 países del mundo, ¿no? En 5 continentes. Entonces, claro, siendo acogidos por prácticamente todos los pontífices, a pesar de San Pablo VI, que fue el primero que conoció el camino, que habló del camino neocatecumenal, y también de muchos obispos. Entonces hay muchísimas diócesis, ya es una realidad muy grande, no sé si 1,5 millones de personas en el mundo. Y entonces, claro, algunos episodios pueden pasar, pero, o sea, hay frutos muy claros, porque si no, o sea, a mí me impresiona la explosión que ha tenido el camino en todos estos años, ¿no? Claro, hay que entender que muchos que son lejanos de la Iglesia, como algunos vienen del ateísmo, y también de ideologías, que no quiero aquí mencionar, que son las varias de todas las tendencias políticas, cuando encuentran la salvación, o sea, han encontrado todo ahí. Claro, especialmente al comienzo, para ellos el camino es todo, ¿no? Entonces hablan con mucho entusiasmo. Esto algunas veces puede crear, ¿no? algunas. Y después también es verdad que es un camino también de renovación de la Iglesia. La Iglesia es siempre renovanda, también en el concilio. Entonces, cuando uno quiere renovar también, hay también una oposición. O sea, esto es normal, pero claro, nosotros también en algunos lugares del mundo hemos sufrido también de parte, ¿no? Pero de parte también algunas veces de algunos obispos que no entendían que tienen todo el derecho, que no le gusta el camino, que lo han algunas veces rechazado de manera fuerte. Pero yo soy testigo que
que estamos trabajando en la unidad, en el sentido que siempre se busca la comunión con el obispo y con el párroco, porque sin esto no hay camino. O sea, si el obispo quiere cerrar en una diócesis el camino, lo cierra, nosotros podemos, o sea, absolutamente, y sobre todo con el Santo Padre. O sea, siempre hemos encontrado en el Santo Padre de verdad un Padre, y ahora también en Papa León, que nos ha recibido, y entonces estamos muy agradecidos. Yo no doy mi vida para el camino neocatecumenal, aunque para mí fue un instrumento maravilloso, y todavía sigo, porque tengo una comunidad que me ayuda muchísimo como sacerdote. No estoy solo, tengo una comunidad de familias, de otros hermanos, hermanas que son casados, no están casados, y me ayuda muchísimo. Pero yo doy mi vida para Jesucristo y para la Iglesia, y esto pienso que sea claro, espero, sí. Y me imagino a todos. Entramos en la última parte del discurso. Como guardianes de esta unidad en el espíritu, los insto a vivir su espiritualidad sin separarse jamás del resto del cuerpo eclesial, como parte activa de la pastoral ordinaria de las parroquias y sus diversas realidades, en plena comunión con sus hermanos y hermanas, especialmente con los sacerdotes y obispos. Avancen con alegría, humildad, sin cerrazón, como constructores y testigos de comunión. La Iglesia los acompaña, los apoya y les agradece lo que hacen. Al mismo tiempo les recuerda a todos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, la proclamación del Evangelio, la catequesis y las diversas formas de actividad pastoral deben estar siempre libres de restricciones, rigidez y moralismo, para que no susciten sentimientos de culpa y miedo en lugar de liberación interior. Solo quisiera, para quien nos ve, porque es un término un poco difícil de entender, ¿qué es moralismo y por qué puede ser un riesgo? Moralismo prácticamente es imponer el cristianismo como una ley. Eso es imposible, porque el centro del camino catecumenal, o también el fin del camino catecumenal, es el sermón de la montaña, ¿no? Que es el corazón del Evangelio, cuyo corazón es: amad a vuestros enemigos. ¿Cómo puedo imponer a uno de amar a un enemigo? Es imposible. No es un moralismo el Evangelio. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia del Señor, la naturaleza divina que desciende del cielo, el poder del Espíritu Santo que recibimos en el querigma, en la palabra y en los sacramentos de la Iglesia, y que nos transforma en un camino de iniciación cristiana para dar estos frutos de la gracia. Claro que implica también mi acogida, mi libertad, porque la gracia no puede hacer milagro en mí si yo o sea, si yo la rechazo o no la voy a acoger con... Y entonces eso es el moralismo, o sea, cuando se quiere imponer una ley, ¿no? Como la de hacer hijos. No se puede imponer a una persona. ¿Cómo es posible que tiene solo 2 hijos? Por eso esto viene en el camino con el poder de la gracia, con la gratuidad, con amar a los enemigos y muchas otras cosas. Las obras de vida eterna son un fruto de la gracia del Espíritu Santo en nosotros a través del camino de fe. El último párrafo dice: queridos, les agradezco su compromiso, su alegre testimonio y el servicio que prestan a la Iglesia en el mundo. Les animo a continuar con entusiasmo y los bendigo, invocando sobre ustedes la intercesión de la Virgen María para que los acompañe y los proteja. Creo que era importante tener esta conversación, sobre todo también porque habrá entre las personas que están dentro del camino quien haya quedado un poco inquieto, ¿no? Porque se dijo mucho, se leyó este discurso también desde una clave casi negativa por parte de algunos medios de comunicación. Sin embargo, creo que era importante para estas personas que quedaron un poco inquietas recibir un poco de claridad. Claro, no hay que quedarse inquieto, hay que acoger las palabras del Papa in toto, como se dice en latín, o sea, sin coger esto y esto, o sea, sin facciones, porque después también los periodistas son buenísimos, pero algunos periodistas que cogen, ¿no? No, porque el Papa dice que tenemos que continuar, que seguir, nos anima a seguir con alegría y humildad, pero en el mismo tiempo hay que acoger también las correcciones como un padre, ¿no? Un padre bueno que le dice: cuidado, hay estos riesgos, estos peligros. Entonces, ¿por qué estar inquietos? O sea, también tenemos que estar conscientes, ¿no? Como en nuestra vida espiritual, yo, por ejemplo, yo tengo riesgos, tengo peligros, no tengo la salvación
en mi jaqueta aquí, ¿no? Sí. Puedo traviarme, puedo, aunque todos los milagros que he visto en la iglesia, en el camino, puedo rechazar a Jesucristo un día, sí. No es que soy salvado. Y así también como camino, y podemos decir como iglesia, tenemos peligros, riesgos, tentaciones, estamos en un camino que no es fácil, no es todo lineal. Ya tenemos la salvación en el sentido que Jesucristo nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha salvado, pero yo puedo perderme. Y esto, yo, mi familia, mi casa, mi comunidad, la iglesia no, porque hay una palabra de Jesucristo, pero nunca, o sea, siempre la iglesia quedará, pero se pueden perder hombres y mujeres de iglesia, lo hemos visto. Y entonces hay que también, y muchas veces también nuestros catequistas nos dan palabra de ánimo, de seguir, pero nos dan también palabras de corrección personalmente, sí, claro, y como comunidad. Entonces no hay que estar inquietos con las palabras del Papa, hay que acogerles. Y yo digo siempre, no sé si me permiten, yo soy de un equipo que se llama la Roma, soy romanista, y tenemos una frase: la Roma no se discute, se ama. Y así yo digo, mejor, claro. El Papa no se discute, se ama, porque es el sucesor el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Y siempre el Papa nos ha defendido, porque el Papa también es el garante de los carismas en la Iglesia, de la institución y del carisma, que, como han dicho los pontífices, son coesenciales. No hay institución sin carisma, no hay carisma sin institución. La institución sin los carismas, no solamente el camino, pero también el camino se cristaliza, es muy estático y puede perder la fuerza del Espíritu y abrirse. Por eso también los obispos, lo ha dicho San Juan Pablo II, pero también los otros, animo mis hermanos en el episcopado a valorizar este carisma. Entonces, esta también es una llamada a los obispos, a los sacerdotes, de abrirse a los carismas de la Iglesia, y entre ellos también el camino neocatecumenal. Pero por otra parte, el carisma sin institución es peligroso, tiene peligros. Claro. Puede devenir herético, ¿no? Hay muchos movimientos, habían al tiempo de San Francisco de Asís, que renovó la Iglesia de manera maravillosa. Todo el franciscanismo ha renovado y sigue renovando la Iglesia. Pero había movimientos pauperistas que también han comenzado con un buen espíritu para renovar la Iglesia, la corrupción de la Iglesia, que pero después se extraviaron, o sea, cayeron fueron heréticos o cismáticos. Y entonces se necesita siempre la institución, que no es la institución dogmática, sino que es paterna, como es el Santo Padre, los obispos, la Iglesia. Institución y carisma coesenciales juntos para la unidad, porque, y quiero terminar, si puedo decir un episodio, si tengo 2 minutos. Yo me acuerdo, a nosotros, nuestra familia nos gustaba mucho pescar, ¿no? Y entonces un día nos fuimos con mi padre, mis hermanos, yo era pequeño, a pescar, o sea, muy adentro. Mi padre tenía miedo porque había tenido un trauma. Y nosotros, no, vamos. Y nos olvidamos de coger la tapa del barco. Entonces empezó el barco poco a poco a hundirse. Teníamos tiempo, porque hay tiempo de regresar. Mis hermanos empezaron a pelear. Mi padre ha dicho: por favor, ahora no tenemos que pelear, tenemos que volver. Después, cuando llegamos a la orilla, peleamos. Y es lo mismo hoy en este mundo, que tenemos muchos problemas, conflictos. Podemos decir, sin despreciar el mundo, los hombres y mujeres de esta generación, pero en muchas cosas están perdidos, como vemos, ¿no? Las guerras. No podemos también nosotros en la Iglesia pelearnos en el barco. Podemos decir algunas veces, en una tormenta donde está Cristo, pero no podemos pelearnos entre nosotros, sino que tenemos de verdad que ser una esperanza para que los hombres y mujeres de esta generación puedan de verdad ir adentro, conocer a Cristo también en la tormenta, poder, si quieren, montar en este barco maravilloso que es la Iglesia Católica,
donde están hombres, donde está Pedro, donde están hombres débiles, pero donde está Cristo. Algunas veces parece que duerme, pero está allá. Muchas gracias, Padre Francesco, por esta conversación. El camino neocatecumenal que tiene dentro de su trípode la palabra que de hecho está reflejada, digamos, con esta Biblia que tenemos aquí, que es la Biblia Escrutar las Escrituras, que han preparado ustedes con muchos años de trabajo, una Biblia hecha específicamente para poder adentrarnos en la Escritura, y que, bueno, pues ya quienes la hemos usado sabemos de su gran utilidad para poder entrar en este gran regalo que ha dejado el Señor, que es la palabra. Muchas gracias. Eso es un buen ejemplo de todo lo que hemos dicho, porque es un fruto del camino esta Biblia, porque hay un equipo de biblistas del camino, pero no es la Biblia del camino, es una Biblia para la Iglesia, para ofrecer a todos la riqueza de la lección divina, o sea, del escruta de las Escrituras, porque nosotros tenemos una gracia muy grande, que es escrutar las Escrituras. Todos los hermanos aprenden durante años a escrutar las Escrituras. Es una maravilla ver los jóvenes en algunas parroquias, 300, 400 jóvenes escrutando las Escrituras, y aquí tenemos un instrumento con notas temáticas, más de 300, las últimas descubiertas arqueológicas, notas explicativas y también pasos paralelos para que se pueda meditar y escrutar las Escrituras de manera, espero, muy profunda, porque la Sagrada Escritura es una fuente inagotable. Muchas gracias, Padre Francesco. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este programa especial en el cual hemos querido aportar experiencia al analizar las palabras del Santo Padre que dirigió en esta audiencia, una de las primeras del año al camino neocatecumenal, hacerlo, como hemos dicho, de manera pausada, sin ningún tipo de sensacionalismo, únicamente afán de entender lo que ha dicho el Santo Padre. Todo lo que hemos escuchado aquí, Él lo conoce también, y es lo que hemos querido llevar a ustedes. Que les vaya muy bien, hasta la próxima.